Y bueno, tenemos en la línea a Luis Espinosa Cházaro. Él es diputado federal por el PRD y es secretario de la Comisión de Energía, justamente de la Cámara de Diputados. Muy buena noche, diputado. ¿Cómo le va? Buenas noches, Leopoldo, para ti y para el auditorio. Oiga, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. A ver, ¿a qué le supo esa ausencia? ¿O le supo algo o tampoco a ustedes no les hizo ni como lo que le haría Juárez? No, bueno, yo lo que decía ayer, que estuvo el director financiero y el director jurídico, es que qué lástima, pues que no estén las cabezas de sector frente a la reforma energética que el país requiere, frente al debate que estamos dando las distintas fuerzas políticas. Hacemos audiencias públicas y parecería que no se les da la importancia, porque pues yo no veo por qué motivo el director de Pemex no estuviera ayer ahí con nosotros, pero tuvimos de todas maneras una sesión ardua de trabajo, de preguntas, de respuestas, de posicionamientos, y yo pues rescataría esto. Oiga, si nos puede hacer usted una síntesis de lo más importante que declaró el director corporativo de finanzas de Pemex, Mario Bodegard Álvarez. Pues sí, ahí hay un dato muy destacable, que es este escenario sombrío que la paraestatal y la Secretaría del Gobierno Federal de pronto nos quieren presentar, ¿no? Con un Pemex a punto de la quiebra, cuando Pemex paga 4 de cada 10 pesos de la hacienda pública, cuando Pemex es la segunda petrolera del mundo antes de impuestos y la llevamos al número 83 después de impuestos. Entonces, pues esos son de los datos que presenta el director financiero y que causan mucho debate. Y por otro lado, pues el tema de la corrupción, ¿no? Se le preguntaba ayer cuántos o qué porcentaje del dinero que tiene Pemex se va al hoyo negro de la corrupción y no hubo una respuesta. Entonces, bueno, pues ahí continúa el debate, continúan los posicionamientos. Hay quienes piensan que el dinero privado de las transnacionales vale más y es el que puede salvar a la paraestatal, y otros que pensamos que lo que hay que hacer es cambiar el régimen fiscal de Pemex, dejarle partes de sus recursos y a partir de ahí pues que Pemex pueda volver a saltar hacia adelante. Diputado Espinosa, seguramente usted tiene bajo su control el dato siguiente. Durante la administración panista de la Presidencia de la República, se duplicó el número de empleados de confianza de Petróleos Mexicanos. O sea, la gente que más gana, ¿verdad? Y tengo información de adentro de la empresa en este sentido. Me aseguraron, yo no lo pregunté, me lo comentaron, ¿sí? Y me dijeron que además que se hacía haciendo un análisis de la gente que estaba allí, la mayor parte no tienen capacidad alguna para trabajar en la empresa en esta clase de empresa, por lo menos. Bueno, pues ahí hay dos datos importantes. Este que ya señalas tú, un número de cerca de 30 o 40 mil trabajadores que los propios análisis arrojan que sobran en Pemex, sí. Y un dato todavía más duro, que es excedentes en los precios del petróleo en los 12 años panistas, al rubro de 800 mil millones de pesos, que nada fueron a ayudar a la paraestatal y que se fueron a gasto corriente, a gorda burocracia. Así es. Bueno, pues lamentablemente esa es la tónica administrativa que yo creo que es lo que deberían estar proponiendo, deberán estar proponiendo en ese momento los panistas, ¿no? Pues claro, no solo los panistas, es una responsabilidad de los políticos cambiar de una vez y para siempre este formato en el que nuestra empresa, Orgullo Nacional, que produce muchísima riqueza, sirve nada más para que la estén sopiloteando, por un lado Hacienda, por otro lado la corrupción del sindicato, líderes sindicales, por otro lado funcionarios corruptos, debes conocer el caso de Siemens, ahora le debemos 500 millones de dólares de trabajos que no se hicieron, también en tiempos panistas. Entonces, cuando alguien habla de una reforma de hondo calado, una reforma energética, no pasa necesariamente por lo constitucional, pasa porque haya la voluntad política de cambiar estas cosas y dejar de estar saqueando a la paraestatal. Claro. Toño, ¿estás por ahí?
Así es, oye, pues la verdad es lamentable esto que nos comenta porque se ha convertido en eso, en una mina de oro verdaderamente, y después de los años nos vienen a decir que no son rentables las empresas del Estado, cuando lo que no hemos podido hacer en el país es tener empresas competitivas, porque precisamente se ven como minas de oro y evidentemente por eso después se espera que el capital privado venga a rescatarlas, y muchas veces ni siquiera es la solución, porque podemos recordar lo que pasó en el rescate bancario, en el rescate carretero, y ojalá que se puedan observar estos ejemplos, ¿no? Para que no repitamos estas escenas. Claro, buenas noches, Toño. Pues justamente nosotros hemos venido sosteniendo eso precisamente. ¿Qué diferencia hay entre $1 que invierta capital privado y $1 público sano que dejemos a la paraestatal? No es la panacea la llegada de inversión, y en ejemplos como los que dabas de los bancos, la propia telefonía, se oyeron los mismos argumentos. Viene el capital privado, habrá competencia, con la competencia bajarán los precios, y la verdad es que eso no ha pasado. Yo creo que hay que revisar ya muy bien estos modelos de medias verdades que se convierten al final en mentiras completas, porque lo que necesita Pemex y lo que necesita CFE es ponerse competitivas. Hay buenos ingenieros, hay buenos financieros, pero los errores y los huecos están en otro lado, están en la corrupción, están en la burocracia excesiva, están en los yates, ¿no?, que aparecieron allá. En los yates, en los departamentos en Miami, en las fotos con los perritos en los jets. Sí. Pues eso, ¿de dónde sale el dinero, no? Entonces, yo creo que sí hay que hacer una muy responsable revisión de qué reforma energética se requiere. El PRD plantea que es indispensable e impostergable, que hace falta una reforma energética, pero esto de que la panacea, la varita mágica es que vengan los extranjeros, porque para ellos sí es negocio, lo que para los mexicanos no está haciendo, pues me parece que es equívoco. Oye, y algo dijo el director corporativo de finanzas de Pemex, Mario Bodegart Álvarez, en relación con pues el sindicato ese tan patriótico y tan esforzado que tienen. No evaden la respuesta, sí lo cuestionamos, no fui en primera persona, pero el diputado Raya, que pertenece al PRD, pues hacía cuestionamientos a este respecto. Oiga, hacen falta todos estos empleados en Pemex, hacen falta estos préstamos de 500, de 800 millones sin garantía, con dudoso retorno, y pues no hay respuestas. Yo creo que ahí no hacen falta cambios constitucionales, lo que hace falta es voluntad política del gobierno federal para de una vez ya erradicar la corrupción, que es obvia, evidente y ofensiva en Pemex. Es ofensiva y agresiva para todo el país, porque en realidad vaya a lo que defienden, y perdóneme, pues no sé si le vaya a molestar lo que le voy a decir ahorita, lo que Andrés Manuel López Obrador ha defendido, pues parece que estuviera del lado de los líderes sindicales, porque son los que más ganan, los que más se han enriquecido, ¿verdad?, con el asunto, porque no me digan, sí tienen buenos sueldos los empresarios, los trabajadores, sí les han dado buenas situaciones, pero los principales ganadores de ahí son los funcionarios, que llevan ahí cada gobierno y los líderes sindicales. No debes de molestarme. Yo respeto lo que Andrés Manuel, desde su movimiento Morena, pueda decir. El PRD, con el ingeniero Cárdenas al frente, y me parece que nadie podía cuestionar la calidad moral del ingeniero para estos temas, ¿no? Aparte que los conoce, tiene toda la capacidad moral de plantearlo. Hemos dicho que hay que incluir un combate a la corrupción, hay que insertar en el artículo 1 de la ley de Pemex el término transparencia y rendición de cuentas, porque efectivamente, la gente le ofende que lejos de que esos recursos que son públicos, que son del Estado mexicano, se utilicen en programas sociales o en infraestructura, pues alguien se los está echando a la bolsa. Así es. Pues el diputado Luis Espinosa Cházaro, no sabe cómo le agradezco esos minutos que les ha otorgado usted a nuestros amigos del auditorio. No, hombre, te agradezco yo a ti y le deseo buena noche y buen fin de semana al auditorio. Y espero también escucharle pronto de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Tus órdenes, como siempre. Gracias. Amigos, vamos al corte y regresamos.